espadas eres mi escudo. Solo a ti yo vivo bien seguro. A tu lado yo caminaré. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me has dado tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Confiamos en ti, Jesús. Paso a paso. Paso a paso tú me fortaleces. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Y eres luz que mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me has dado tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te exaltaré, a ti sea la gloria. Fuerte. Alabaré. Vamos, coro fuerte. Gracias, Jesús. Dilo fuerte, coro. Tú eres mi esperanza. Me has dado de tu falsa. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria. Confiaré. Tú eres mi esperanza. Creeré. Me has dado tu confianza. Yo cantaré. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Dice la gloria. Confiamos en ti, Jesús. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Más fuerte, porque somos libres en el Señor. Él dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre, mi hermano, libre, 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 para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para no estar con los brazos cruzados. ¿Quién se puede estar cruzados con los brazos cruzados cuando se siente la presencia del Señor? Cuando Ismael dice: aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasa? Te quedas ahí como dormido en los laureles. No, mi hermano, mi hermana, adoremos y exaltemos al Dios de dioses, al Rey de Reyes, al Dios omnipotente, al Dios invisible, al Dios que todo lo conoce, al Dios que todo lo escudriña, al Dios que me ve. Como dijo Agar, yo sirvo a un Dios que me ve. Servimos a un Dios que nos ve. Y saben, mis hermanos, vamos a levantar la ofrenda. Dios los bendiga a todos que están en sintonía de Visión Celestial. Si tienes una oportunidad, vente a gozar con los que se están gozando, porque aquí ciertamente está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que te esperamos. Aleluya. Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice así: ¿qué le parece si le damos lectura a todos unánimes? Demos lectura juntos, diga conmigo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Uno de los errores que los creyentes cometen o cometemos muy a menudo es el
pensar que al venir al reino de Dios, las responsabilidades en el reino de Dios van a tener cierta, van a ser un poco más livianos los compromisos, las responsabilidades, se les va a facilitar un poco más. Es como cuando un joven dice: me voy a enlistar en el ejército de Estados Unidos para eludir los compromisos y responsabilidades del hogar. ¿No se dan cuenta que al entrar al ejército, ahí las disciplinas son mucho más altas y las responsabilidades mucho superiores a las que acostumbra en su casa? De igual forma, al momento de que una persona viene al reino de Dios, sus responsabilidades aumentan, porque ahora deja de ser un esclavo del reino de las tinieblas para convertirse en un esclavo del reino de la luz. Y déselo si lo siente en su corazón. Y en el reino de la luz, el Padre, Señor de ese reino, es un Padre que disciplina a sus hijos. Mientras que el rey del reino de las tinieblas es un Padre que los deja vivir a sus anchas, y solamente les demanda cuando lo desee, sin escrúpulos. Pero no así en el reino de nuestro Dios. En la tierra, para los creyentes, entendemos perfectamente, existen dos reinos: el reino del Padre de las luces, el reino de la luz, el reino de nuestro Padre, que está fundado en la verdad y en la justicia. El otro reino es el reino del enemigo, el reino de Satanás, que está fundado en la mentira y la falsedad y las tinieblas. Estos dos reinos nos prometen eternidad. El primero, el de nuestro Dios, nos promete una eternidad de vida al lado de nuestro Dios. El segundo reino promete una eternidad de tormento en las tinieblas al lado del enemigo. Cuando usted y yo hicimos la elección de cambiarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino de nuestro Padre Celestial, al momento que hicimos la decisión, cuando recibimos a Cristo, recibimos responsabilidades y somos instruidos para que no nos salgamos de esa línea que Dios ha establecido para no tener que ser disciplinado. En cualquiera de los dos reinos se es esclavo, hijo y esclavo, o esclavo e hijo, ¿sí? En el reino de Dios somos hijos de Dios, pero esclavos, y la palabra más bonita es siervos de Dios. Literalmente significa esclavo. En el reino de las tinieblas se es también esclavo del enemigo e hijo del enemigo, ¿sí? No existen términos medios. En cualquiera del reino al cual usted y yo pertenezcamos, recibimos los beneficios de ese reino, pero también las responsabilidades. Es como una persona que tiene la oportunidad de moverse de una nación a otra, que podríamos identificarlos como reinos por causa del tema que estamos tocando. Una persona como nosotros, los que hemos venido, extranjeros que hemos venido, algunos de nosotros de países diferentes, dejamos el reino, dejamos los beneficios de ese país al cual pertenecíamos para tomar otro, ahora donde nos encontramos aquí en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene sus propias disciplinas, sus propias demandas, diferentes posiblemente a las que teníamos en el país donde venimos muchos de nosotros, ¿sí? Y cuando usted entiende esas responsabilidades y las ejerce en la forma correcta, recibe los beneficios que el reino o la ciudad o el gobierno provee a sus ciudadanos. De igual manera, cuando usted ejerce los oficios que el reino al cual usted y yo nos hemos trasladado, recibiremos los beneficios que ese reino mismo promete. Y en este caso, usted y yo, por la gracia y misericordia de Dios, le pertenecemos al reino de la luz, al reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. En cualquiera de los reinos al cual se pertenezca, teniendo este conocimiento de que todos los humanos en la faz de la tierra, cerca de ya somos como 7,500 o tantos millones que existen en la faz de la tierra, según la gente, según los que estudian estos casos. Todos, sin excepción de ninguno, pertenecemos a uno de estos dos reinos. No interesa religión, si se tiene o no, se pertenece, quiera o no quiera,
a uno de estos reinos. Pero para pertenecer al reino de la luz realmente se necesita querer, ¿sí? Al otro no se requiere ningún requisito, solamente nacer. Todos y cada uno de las personas fuimos compradas por el precio, por un precio. Sea que pertenezcamos al reino de la luz o al reino de las tinieblas, fuimos comprados por un precio. El primero, lo que atrajo al humano, en este caso a nuestros antepasados, fue, por decir así, el néctar de la fruta que colgaba del árbol que estaba en el huerto, conocido como el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Fue el atractivo de esa fruta, con lo cual el hombre se vendió y fue adquirido como esclavo. Usted conoce la historia. Y los que pertenecemos al reino de la luz fuimos comprados también por la fruta que colgaba del árbol, según Pedro, del árbol que estaba en el monte llamado Gólgota. Fuimos comprados por esa fruta, no por el néctar de ella, sino por la sangre de ella. En el tiempo inicial colgaba una fruta, no sabemos cuál, no era manzana, no era sandía, no era nada de eso, no tenemos idea. El árbol ya no existe en la tierra, de manera que no existe otro igual a él. No existe una fruta similar a esa en ninguna parte de la tierra. El árbol fue quitado de ese lugar, ¿sí? Así que no lo ande asemejando a un árbol similar como la manzana, la pera, la naranja, etcétera. Pero esos asuntos teológicos, ¿verdad?, que tienen que ver, que no tienen que ver mucho en este momento por lo que estamos hablando. Pero fue la fruta y el atractivo de ella que arrastró al hombre a convertirse en esclavo del reino de las tinieblas. Y fue el atractivo de la fruta que colgaba en el árbol seco, ya labrado, en el monte Gólgota, que atrajo y sigue atrayendo a mucho pueblo para ser parte de ese reino. Esclavos de uno o esclavos del otro, los beneficios del reino son diferentes. El primer reino ofrece muerte. El segundo reino ofrece vida. El primero está basado en falsedades y en mentira. El último está basado en verdad y en luz, al cual por la misericordia y la gracia de nuestro Dios pertenecemos tú y yo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bendígalo. Veamos cómo es que usted y yo, si logramos entender que no somos independientes, agentes independientes o libres aquí en la tierra, sino que somos siervos, o por lo que no decirlo de la forma correcta, esclavos del rey que nos adquirió. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, si un cristiano logra entender eso, tendrá mucha facilidad en vivir como cristiano en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, dice así: porque habéis sido comprados por precio. Entendemos la palabra comprados, ¿verdad? Mire, antes de proseguir, quiero que no me vaya a malinterpretar. La vida eterna nos es dada por gracia, es gratuita, es por gracia. Pero todos los beneficios del reino van a costar. Y no vaya a malinterpretar una cosa con la otra. Los beneficios de la vida eterna nos fueron dados por gracia, nadie la podíamos adquirir por esfuerzos humanos. Y aquí dice claramente el Señor: porque habéis sido comprados por precio. Costaste para que el Señor te rescatase, costamos. Y luego nos da una recomendación: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Déselo fuerte: son de Dios. Ahora, ¿con qué lo vamos a glorificar? Con el alma, en comunión con el espíritu. Es el ser que vino a existencia después del contacto del espíritu con la carne, y fue un alma viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vida sin sentido, vacía, sin fruto. Está diciendo Pedro, versículo 19: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow!
con la sangre preciosa de Cristo. Ahora ya no es el néctar de la fruta, es la sangre, pero de esta fruta que descendió del cielo, de Jesucristo. Todo tiene relación con un árbol y la fruta que existe en ese árbol. Una colgaba del árbol en un jardín, otra colgaba en un árbol seco en un monte desértico. Y la primera tenía un atractivo brillante, la segunda no mucho atractivo. El profeta Isaías dice menospreciada o menospreciado. Sí, esta no tenía ese atractivo, y hasta este momento la humanidad entera no entiende que esta fruta que se encontraba hace ya casi 2000 años colgando en este árbol llamado cruz, por el trabajo que los hombres habían hecho, su atractivo no fue muy bueno para la vista de los seres humanos, sino atractivo para que lo deseemos, dice el profeta. Pero los que han sido tocados por la revelación del Espíritu Santo han abrazado el atractivo de esta fruta que se encontraba colgando o crucificada en la cruz, y lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Ahora vamos. La palabra que le dimos lectura en el inicio, en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y siempre conocemos ese verso de memoria, lo recitamos, pero nos olvidamos de las siguientes frases que se encuentran en ese versículo. Se le voy a leer yo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ponga atención. Porque desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. La palabra conocimiento muy bien se podría traducir: porque desechaste la revelación que el Espíritu Santo te da de mi palabra, entonces yo me encargo de desecharte del sacerdocio. Voy a insertar algo aquí solamente como para que nosotros no vivamos fuera del orden establecido en la tierra y vayamos nosotros a cometer violaciones al sistema establecido por Dios que puede afectarnos. La Biblia dice que el hombre sabio mira el mal y se aparta de él, mas el sencillo va y lleva el daño. Ahorita en la tierra, el tema del virus que está, ¿verdad?, tan sonado, tiene aterrorizada a la humanidad. Y la mayoría, queramos o no, la mayoría de estos virus o estos males que azotan la tierra, los más sobresalientes, aunque no nos lo dice el gobierno, pero en sí son producto del hombre. Siempre quieren culpar a los animalitos, pero esta es la respuesta para un pueblo cristiano. Cuando el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto y lo llevó por el desierto, cuando una persona caía bajo el mal, bajo el azote de una enfermedad incurable, lo que el pueblo de Dios hacía por órdenes del Señor era que lo apartasen de la comunidad. ¿Con qué propósito? Porque en la comunidad de Dios existen personas de fe y existen personas que su fe está muy limitada, y Dios en su infinita misericordia, para proteger a toda la congregación, hace este movimiento de darles libertad para que no sean afectados. Ahora, otra de las cosas que miramos en la Biblia es el libro que habla más de disciplina y más de higiene que ningún otro libro escrito por los hombres. Y el pueblo de Dios no tiene este conocimiento de las disciplinas y de la higiene que el Señor enseña en el libro de Levíticos, porque a la gente le interesa muy poco conocerlas. Quiero decir con esto que es prudente que si un cristiano, vamos a decir, un cristiano está afectado por alguna enfermedad que azotan, sea naturales o sea creada en los laboratorios, cualquiera cosa que sea, cuando un cristiano está siendo afectado, tiene que procurar no infectar a su gente alrededor. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Es de gente que sabe que no le conviene hacer daño a nadie más que está cercano.
sea un adulto o sea un niño. Los dos grupos más azotados por estos males son el niño que no ha podido adquirir ciertas defensas por falta de todavía de su crecimiento y confrontar estas enfermedades que todos los seres humanos confrontamos conforme vayamos creciendo, o ya una persona de edad anciana que sus defensas han ido limitándose. Cualquiera de estas cosas, sea enfermedad o sea plaga, si el hombre o la mujer de Dios está fundado y está siguiendo los consejos de Dios, nada podrán hacerle, nada. Pero si el creyente mengua o debilita en alguna porción de la fe, entonces el creyente tiene que procurar ser prudente en su confrontación con estos males, hasta que el creyente confíe de todo corazón que está alineado a la palabra de Dios. Porque estando alineado, usted clama a Dios y Dios lo va a defender. Dios lo va a defender, bendígalo. Solamente de paso, ¿verdad? Ahora dice: por cuanto desechaste el conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ponga atención, este primer punto. Mire lo que dice Pedro antes de tocar el punto. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es sacerdote de Dios. Dios le ha hecho sacerdote. Apocalipsis 1 y 6, ya en el cumplimiento de las cosas. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué beneficios existen? Como usted está diciendo, por cuanto desecharon el conocimiento, yo lo voy a echar del sacerdocio. ¿Qué beneficios hay en el sacerdocio? Ponga atención. Si usted entiende un poquito del sacerdocio, va a conocer dos puntos claves en él. Número uno, el sacerdote va a vivir de los beneficios que el reino provee, de los bienes que el reino provee. Va a vivir de esos beneficios. No quiere decir que es un pastor que solamente vive por fe de la iglesia, no, quiere decir del reino. No está diciendo de la congregación, está diciendo del reino la Biblia. Del beneficio del reino, Dios va a proveer a sus sacerdotes. A sus sacerdotes, sean hombres o sean mujeres. Si hay una pareja completa, una familia, el hombre es el sacerdote establecido por la Biblia. Pero si el hombre falta, la mujer es el sacerdote. Porque ya en el final de cuentas, no solamente los hombres serán sacerdotes, todos, sin excepción de hombre o mujer. Hombre y mujer, Dios, la escritura dice, nos ha hecho sacerdotes y reinaremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos le damos gloria? Segunda bendición o provisión que Dios da a los sacerdotes, primeramente, es para ser beneficiado por los bienes de la tierra. Lo que el Dios provee a sus hijos, a sus siervos en su reino, a sus ciudadanos. Lo segundo que Dios le concede al sacerdote es la autoridad de interceder a favor de los suyos. Si tú eres el sacerdote en el hogar, Dios te da autoridad, no por conocimientos humanos, no por capacidades humanas, te da autoridad espiritual sobre el mundo espiritual y sobre las cosas naturales. Dios te da la capacidad de interceder por los tuyos. Lo tercero, todas estas cosas que te benefician como sacerdote, Dios te da la oportunidad de poder hablar directamente con Él y buscarle en el momento de la necesidad y clamar a Dios, y Dios va a escuchar tu llamado. Esta forma de que Dios escuche, solamente escucha a los sacerdotes o a los pecadores cuando estos se arrepienten, pero no hay otro momento en el cual Dios escuche al ser humano. Solamente que sea un sacerdote, Dios lo escucha. O una persona que en ese momento viene a Cristo, Dios lo escucha y lo transforma en sacerdote. Dios necesita sacerdotes para poderse acercar a Él. Y cuando las cosas se complican, recuerde que tenemos un sacerdote allá arriba intercediendo por nosotros. El sacerdote, sumo sacerdote, y nosotros los demás sacerdotes del reino. Bendígalo. ¿Qué beneficio hay que Dios me escuche? Incalculable. Un beneficio que no tiene precio.
puedo interceder por los míos, puedo interceder si la persona no tiene una congregación, no está predicándole a un grupo, puede interceder por su familia, por sus seres amados, puede interceder por el pecador. Este es el trabajo del sacerdote. Y el Señor dice: porque cuanto desechas la revelación de mi palabra, yo te echo fuera del sacerdote. Y luego viene otra expresión: y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está delicado. Si no haces caso a mi ley, a mi palabra que te revelo, no haces caso a ella, yo me olvido de tus hijos. Dios no está jugando. ¿Cuántos lo creemos de esa manera? La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es absoluta. Y la iglesia necesitamos aprender que Dios lo que está hablando lo habla en serio. Y nos da esta palabra para que usted y yo podamos estar alerta y no cometer errores que se cometen en el reino de las tinieblas, que viven a sus anchas, sin ninguna disciplina. Dios quiere que usted y yo seamos personas prudentes para que podamos nosotros disfrutar la vida abundante que Él nos promete. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, las bendiciones del reino podemos enumerarlas y no terminaríamos hoy. Tenemos las bendiciones del reino: salud, sanidad, prosperidad, gozo, paz. Todas estas son beneficios del reino. Son los beneficios que el reino nos promete. ¿Qué es lo que requiere Dios? Que nosotros no desechemos el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos es hablada, se nos es revelada, nosotros tenemos que actuar. ¿Cuál es la forma de actuar de una persona, de un creyente, cuando entiende la palabra de Dios? Obedecerla. Porque si no la obedece, entonces actúa en rebelión. Y Dios pone su rostro en contra de aquellos que se estén rebelando en contra del Señor. Cuando la persona ha recibido conocimiento de la palabra y la obedece, lo que produce en el corazón del hombre y la mujer es fe. Es fe. La fe estaba fundada en que usted obedeció la palabra que le fue revelada. No puede tener fe si no tiene conocimiento. No es primeramente una cosa y luego la otra. Todo va en orden. Primeramente viene el conocimiento de Dios. Segundo viene la obediencia a Dios. Y lo tercero, se tiene fe. Y no hay cosa imposible para aquellos que crean en Dios y tengan fe. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todas, sin límite alguno. Ahora, ya que di la introducción, prosigamos adelante. Es un día bueno. Vamos a ver cómo es que el reino de Dios nos trata a sus hijos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, ustedes muchos lo conocen ya de memoria, ya saben para dónde vamos, es como hablar de Malaquías. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿A cuánto les agradaba que su padre los reprendiere? Sí, una hermana acá dice que sí, que amén. Hay que si producen temor los padres, ¿verdad? Cuando uno está chico. Mi papá, yo todavía lo recuerdo. Yo sé que estuve como, él falleció cuando yo tenía 7, 8 años por ahí. Y cuando miraba a mi papá, principalmente cuando andaba bien en su juicio, siempre usaba uno de esos sombreros grandotes, grandes, con un sombrero de 3 piedras, o sea que tenía tres agujerillos ahí arriba, no 3 agujeritos, sino 3 hendiduras allí. Sombrero así estilo Emiliano Zapata. Yo no sé dónde agarraron esa idea. Sombreros bien pesados y difíciles de usar. Y luego él siempre era parte de la ley ahí en la región. Era el comisario, otro. Ahí peleaban los puestos con mi tío Julio, que era el presidente o el comisario. Ahí se la pasaban uno al otro. De manera que tenían la libertad de traer una pistola aquí y la traían por fuera, una pistola plateada de mangos plateados. Y cuando venía mi papá así caminando y venía hacia mí, y yo le soy sincero, yo lo amaba mucho y todo, pero nomás que me portase un poquito mal, una palabra de él o el bigote que se le ponía por un lado, olvídese, me aterrorizaba. Sí, a mi mamá le hacía muchas, yo por ahí, pero a mi papá
Y este era el padre humano. ¿Saben? Una de las cosas que la Biblia recomienda a los creyentes es que usted y yo tengamos temor a Dios, temor de Dios, no a Dios, temor de Dios, como el temor que teníamos de los padres. No era un temor, un terror, no, era un temor al Padre porque le respetaban y sabíamos que si no lo hacíamos nos iba a ir como en feria. Ahora, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Diga usted, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? ¿Cuántos creen que es fuerte? Y si es grande y es fuerte, un azote de él, está bien. Que si es el hermano Jorge que le va a un azote, pues es diferente. Hay disculpe, hermano Jorge. Pero un ejemplo, nuestro Dios es grande y es fuerte. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Ay, qué bonito. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que si la persona no es confrontada, no es reprendida o exhortada cuando las cosas van mal, quiere decir que hay un problema. Porque a Dios no se le pasa nada. No está dormido, no anda de viaje de lejos. No es como los padres nuestros, posiblemente se van de viaje o van a otro país, etcétera. No, a Dios no se le pasa nada. Y cuando usted y yo violamos su ley, entonces Dios llega un momento en el cual necesita disciplinarnos antes de que nos extraviemos. ¿Sí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa posición de Él de que nos disciplina cuando andamos mal? Bendígalo. En el Hebreos 12:11, el versículo 11, más adelante dice: ciertamente, en traducción Dios al hoy, ciertamente ningún castigo es agradable al momento de recibirlo. ¿A cuánto les gusta que les pegare su papá o su mamá? Yo esperaba escuchar a una o dos personas por ahí, amén. Pero ya están listos. Sino que duele. Pero si uno aprende a la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Si aprendemos la disciplina, no hay razón por la cual estar constantemente cometiendo los mismos errores. Es lo que dice el Señor. Ponga atención a lo que voy a mencionar, para que no vaya a malinterpretar lo que estoy tratando de decir, que Dios va a golpearnos y va a disciplinarnos constantemente. No, Dios solamente disciplina cuando uno violó sus órdenes. Y no inmediatamente que la violamos nos va a disciplinar. No, nosotros cometemos un error, Dios no lo pasa, y podemos seguir cometiendo errores y Dios nos lo sigue pasando, hasta que llega un momento en el cual Dios dice: si no te corrijo, si no te disciplino, te me vas a extraviar. Pero por el amor que Dios nos tiene, nos disciplina, y esto nos conviene, porque nosotros somos por naturaleza cabeza dura, como decían en mi tierra. Somos medios necios. Ahora, vea cómo dice el salmista: cuando la persona está bien, cuando la persona está haciendo la voluntad de Dios, no hay razón por la cual Dios lo va a disciplinar. Puso algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero solamente para usted y para mí, para que fuese como una sombra. Pero desde el momento en que usted empieza a actuar correctamente, Dios, antes, en lugar de disciplinarlo, Dios se alegra. Como todo padre que ama a sus hijos, cuando su hijo hace las cosas que usted le mandó, usted aplaude a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Lo lleva al restaurante, le da una paleta, le da un dulce, le da dinero para que gaste. Cosa que muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero bueno. Salmo 27:1 dice así, hablando el rey: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vea, ninguna plaga del infierno, ningún mal que el enemigo lance en contra de nosotros va a hacernos daño, si Jehová es nuestra luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, se van a juntar, se han juntado y se seguirán juntando en contra tuya. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Déselo fuerte a nuestro Dios.
qué bonita escritura, qué bonitas palabras. Ahora, vea aquí algo muy interesante, lo que este hombre de Dios anhelaba. Dice, aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe? Dicen aquí en Estados Unidos que los virus que traen enfermedades como el flu o fiebre, lo que ellos calculan promedio anual de que va a azotar la tierra de Estados Unidos son entre 1500 a 2000. Entre 1500 a 2000 virus que producen el flu. Y entre el pueblo médico, vamos a decir, entre la ciencia médica, entre los que están en la actualidad, se unen en el proceso del año para prepararse para confrontar esos virus que van a azotar la nación en los tiempos de la flu, como en el tiempo del invierno, cuando está saliendo el invierno. Y eligen uno o dos de ellos, decir, estos son los que vamos a contrarrestar, y tratan de salir con una inyección, una shot o una vacuna para contrarrestar esos virus. A veces le pegan, según ellos mismos, y a veces le hierran. Recuerde que hacen una decisión de unas 1500 a 2000. Es un ejército. Pero aquí está diciendo el Señor, aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. El temor produce castigo, iglesia. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, déselo. La traducción allí, que en el versículo que sigue, el versículo 4. Una cosa he demandado. Yo creo que la palabra demandado está muy fuerte en su interpretación, en su traducción. Creo que la palabra es pedir. ¿Sí? En otras traducciones se hace de esta manera, pero el escritor, cuando lo tradujo de la reina del King James al Reina Valera, se tradujo en esta ocasión, he demandado. Es muy difícil demandarle a Dios algo, estamos de acuerdo. Él es el Señor. Una cosa, voy a decirlo, he pedido a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir o preguntar en su santo templo. Aleluya. Para contemplar la hermosura de Jehová. Bueno, la respuesta inmediata o rápida es, pues sí, cuando estemos ahí en la casa de Dios vamos a contemplar la hermosura de Jehová. Aquí no la podemos contemplar, no la podemos ver, no podemos ver su rostro. Aquí en la tierra, ¿cuál será la hermosura de Jehová? ¿Cuál será la hermosura de Jehová? El deseo del rey dice, una cosa le he pedido, una cosa he demandado, que esté en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuál es la hermosura aquí en la tierra? La hermosura de Jehová, parezca extraño, exacto, la hermosura de Jehová es su palabra. Esta es la belleza, esta es la gloria de Jehová. Cuando usted la medita y resalta de las páginas de la Biblia y dice, oh, lo que me está diciendo mi papá. Porque ante esta palabra se tiene que sujetar todo ser creado, de lo que esté en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El mismo enemigo está sujeto a la palabra de Dios. El enemigo no anda suelto allí a sus anchas. No puede hacer absolutamente nada contra la voluntad de nuestro Dios. Aún en los tiempos de Jesús dice que vino a pedirle el alma, la mente de Pedro para zarandearla. Mas Cristo Jesús dijo, bueno, lo voy a dejar porque Pedro anda muy creído, anda muy alto ya, Pedro, diciendo que todas las puede. Dice, ¿sabes qué, Pedro? No te voy a librar de ese problema. Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte, y yo no te voy a librar de ella. Me oras y todo eso, no te voy a librar. Lo único que le voy a pedir a mi Padre es que te produzca fe en tu corazón, que la fe no te falte, para que en el momento que venga el enemigo te ataque, sepas cómo defenderte. ¿Cómo te vas a defender? Con la promesa de la palabra de mi Dios. Y con la palabra echaba fuera a los demonios. Nosotros los seres humanos en estos tiempos modernos apreciamos muchas cosas y le ponemos mucho interés. Yo estoy allí metido entre ustedes, muchos de ustedes. El otro día me fui de la oficina
salgo porque iba de carrera. Dije, ya me voy a tener que hacer esto. Entonces bajo al carro y agarro las llaves, enciendo el carro, la troca, la pick-up, lo que sea. Inmediatamente yo me sentía un poquito como que me hacía falta ropa, como luego se dice. Algo me faltaba. ¿Y qué cree que me faltaba? ¿Qué? El teléfono. ¿Sí? ¿Y cuántos cristianos a veces se regresan cuando salen de su casa, van al servicio en la mañana el domingo y se regresan a su casa? ¿Cree usted que se regresan por la Biblia si no la traen en su carro? No, por el teléfono. Y el teléfono nunca lo va a sacar de unos problemas temporales, pero no del ejército del enemigo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabe que es todo lo que usted mira en este momento? Todo lo que ha podido disfrutar en el proceso de la vida, todo lo que existe y vamos a ver más adelante, fue creado por la palabra de Dios. No existe cosa más poderosa que la palabra de nuestro Dios. Lo crea el mundo, no lo crea, usted sí lo cree. Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para preguntar, para investigar. Señor, ¿qué me quieres decir? Si en algo le hemos fallado, la mayoría del cristiano, la mayoría de los creyentes en los tiempos de la iglesia, desde el año 335 para acá, le ha fallado mucho la iglesia, es en una cosa que Jesucristo nos exhortó que tuviéramos mucho cuidado. En una área de que Cristo dice: tengan cuidado de todos los enemigos. La gente, aún creyentes, asumen que Satanás es enemigo de Dios. Le voy a mencionar algo que ya ustedes muchos conocen. Satanás no es enemigo de Dios. Satanás es enemigo de nosotros. Dios no pone a Satanás como enemigo porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Y no lo levanta Dios y le da posición de altura otra vez y de ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ya le venció, punto y aparte. Pero Él es enemigo de nosotros, ¿sí? Pero Cristo Jesús pone un enemigo de todos los enemigos, de todos los dioses mencionados en la Biblia y entre los seres humanos. Solamente pone uno, y es el que más hace mella en el pueblo cristiano. ¿Cuál cree que es? Wow, que si son conocedores de la Biblia. Lucas capítulo 16 versículo 13. No es Simón, no es Plutarco, no es Genoveva, no es María, no es José. El Dios que pone Cristo, que nos va a hacer daño y estragos constantemente. Lucas capítulo 16 versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otra porción dice: y al dinero. Dice: si tu énfasis y tu sueño está en el dinero, Él es tu Dios. Y una de las cosas que Dios exhorta fuertemente, inicia con el Éxodo capítulo 20 versículo 3 en adelante, cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés. Allí encuentra usted que Dios está diciendo, establece sus mandamientos, que en el Nuevo Testamento se dividen en dos, que incorpora a todos esos mandamientos del Señor. Y los primeros mandatos, el mandato en el cual la gente le erramos mucho a Dios, o el mandato de Dios, es en este primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Esa es ya la traducción o la acumulación de todos los mandamientos del antiguo pacto. Lo que está diciendo allá en el libro de Éxodo, que usted ya conoce: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás, ni los honrarás, ni los adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo Dios: persona que ponga un Dios delante de mí, que ame a un Dios delante de mí, el cual Jesucristo identifica como el dinero. Recuerde, todos los dioses con letra D, con D chiquita, fueron creados por los hombres, y allí incorpora el dinero. Y está diciendo el Señor: no tendrás ninguno de estos dioses ajenos delante de mí, no podrás servir a dos señores.
Ahora, vamos a culminar con esta escritura que para unos va a ser como miel, y miel de la que destila del panal. Para otros va a ser como ajenjo, en el cual Moisés tuvo que echarle unas ramas de un árbol para que se endulzare. Malaquías capítulo 3 verso 6. ¿Cómo les sonó? Quedaron ¿verdad? Con en shock. Recuerda, la hermana Leticia ya lo habló. Dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Quiere decir el Señor que si no fuera por el pacto que Dios hizo con Abraham, el pueblo de Dios era consumido. Pero porque Dios no cambia, ya hizo pacto con Abraham que le levantaría descendencia. Dios no va a cambiar, haga los descendientes de Abraham lo que hagan. Dios ya estableció su pacto con Abraham y lo cumplió en Jesucristo, su Hijo amado. Y luego nos dice el versículo 7: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo mismo que la hermana estaba predicando, más bien dando lectura. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una de las únicas partes donde encuentro yo que Dios está hablando y luego Él da la respuesta de lo que la gente dice. Dice: y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego más dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre, dice Dios, robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Déselo fuerte a nuestro Dios. Algo que usted ya conoce: los beneficios que usted cosecha, los que está recogiendo en este tiempo, son, si los recoge del reino de Dios, son las siembras que usted ha hecho en fe en el reino de Dios en los tiempos pasados. Pero también los daños que usted cosecha son también acciones del tiempo pasado. Nada acontece. Ahora cometí, por ejemplo, ahora le pisé yo el callo al hermano Ruiz y no alcanzo a salir de la casa cuando ya me caí. No, si lo hice adrede, claro. Pero nunca le he pisado. Es más, ni callos tiene usted, ¿verdad? Tranquilo. Entonces sí lo puedo pisar. Y tengo que cuidarme de esto, Ahora que me acuerdo, tengo que cuidarme, porque esa expresión en el tiempo de en Centroamérica es una expresión muy negativa. Así que lo estoy hablando en el idioma mexicano, así para que no me vaya a malinterpretar nadie. Ok, dice así: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Denle una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Le voy a invitar que se ponga de pie. El tiempo se me fue, así que dejamos esta porción de bíblica para otra ocasión. Le voy a invitar que cierre sus ojos mientras en voz alta medite un poco. Por razones difíciles de comprender, el pueblo de Dios le fallamos en el primer mandamiento que Dios nos ha entregado, de que Él sea primero en nuestras vidas. Pero el enemigo nos hace creer que si usted y yo le entregamos a Dios lo que Él nos pide que hagamos, que nos va a ir mal, que vamos a tener escasez, que no hay razón alguna por la cual nosotros aportar esto que Dios está pidiendo. Y otros un poquito más, vamos a decir, más valientes, dicen: esto era de tal tiempo y no de este. Y esa interpretación la sacan de alguna parte que tiene su nacimiento en la avaricia. Porque al hacer eso se está manifestando con la acción de que su confianza no está en Dios. Porque Dios, y es algo que a Dios le pareció muy incorrecto, y exhortó severamente al pueblo que sacó de la tierra de Egipto, cuando estos
tuvieron el valor, la osadía de decirle a Dios: ¿podrás acaso ponernos mesa en el desierto? Déjeme interpretarle. En el desierto hay necesidad, no hay frutos, no se siembra, no se cosecha, no, el ganado no puede sobrevivir fácilmente. ¿Cómo nos vas a alimentar en el desierto? Al hacerlo le estaban poniendo limitaciones a Dios. Y cuando una persona no entrega sus diezmos y sus ofrendas que ha prometido, o sus primicias que Dios le pide, lo que está diciendo: yo no creo que Dios pueda suplirme, y que esto que voy a entregar Dios me lo va a recompensar. No lo creo. Y eso atrae sobre la persona el juicio de Dios. Y cuando esta cosa viene a la persona, se da por sorprendida, porque no se entera y empieza a querer buscar respuestas del momento en que le ha acontecido las cosas, o las necesidades, o los ataques, cuando es esto que ya lo viene persiguiendo de lejos. Si tú crees en Dios, tu obediencia debe de ser a Dios y a su palabra, sin poner excusas, sin debatir el asunto. Porque el Dios que te prometió la vida eterna es el mismo Dios que dice: yo voy a reprender al devorador, para que no te estorbe, no te quite el fruto de tu trabajo. Ninguno de los que han confiado en Dios, dice la Escritura, ha sido avergonzado. Los enemigos, como dijo el rey en la Escritura que leíamos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pueblo, Dios es tu protector, es tu cobertura, es tu escudo, es tu fortaleza, es tu proveedor. Lo único que se requiere es que tú y yo le creamos. Le creamos. Si Dios dice: haz esto, hazlo. Aunque tu teología o tu filosofía no lo entienda, tú hazlo, porque Dios es imposible de que te mienta. Y si Él te dice: yo me encargo de reprender al devorador, Dios lo dice, y tú lo único que tienes que hacer es creerlo. Y deja que Dios cumpla su palabra, porque Él jamás va a faltar a su palabra. Es por eso que en esta mañana yo te exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seas diligente en poner por obra lo que Dios te encomienda en la palabra de Él mismo. Mientras lo adoramos a nuestro Dios con una estrofa, yo te invito, conforme a tu necesidad, conforme a tu condición emocional o espiritual, conforme a tu expresión de agradecimiento, des unos pasos de fe, te vengas a este altar y preséntate delante de Dios. Él dice que yo habitaría entre ellos, dice Dios, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él te dice: el que venga a mí yo no le echo fuera. Cualquiera que sea tu condición, ven al Señor y dale gracias. Presenta tu causa delante de Él. Adorémosle unos momentos. Levanta tus manos mientras estemos allí delante de Él. Levanta tus manos y adorémosle un momento con esta estrofa. Dile: yes. Te busco confiando que me encontrarás. Olvido mis problemas. Te adoramos, Padre. Tú eres mi respuesta. Eres grande y sobre todo estás. Levanta tus manos y dile: no hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey. Gracias te damos, Eterno. Mis ojos cerraré. Yes. Mi voz levantaré.
confiando que me encontrarás. Olvido mis problemas, tú eres mi respuesta. Eres grande y sobre todo estás. No hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí. Está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Allí adorando a nuestro Dios en unos momentos, yo te invito a que platiques con Él, que le expreses a nuestro Dios si algo te ha revelado el Espíritu Santo en el transcurso de esta mañana, algo que tú consideras que posiblemente está afectando tu crecimiento y tu progreso aquí en la tierra. Exprésaselo allí, habla con Él. Lo más lindo de nuestro Dios es que en el momento en que tú decides arrepentirte de alguna mala práctica o mala acción, instantáneamente Dios corre y te abraza. Lo pudimos ver la semana pasada en el hijo pródigo. El Señor inmediatamente corre a abrazarte. El Señor no quiere tu mal, el Señor quiere tu bien y quiere que tú tengas una vida según Cristo abundante en la tierra, una vida que bendiga todo lo que te rodea, que toda tu descendencia sea bendita en la tierra que Jehová nuestro Dios te da. Tenemos que creer en la palabra que Él nos revela a través de su Espíritu Santo, esta palabra escrita en el libro sagrado llamado la Biblia. Créela, confía en ella, no te bases en experiencias o en ideas o en filosofías o en la ciencia. No, la palabra de Dios rompe en contra de todo lo que el hombre ha creado y va más allá de sus conocimientos y de sus capacidades. Y la única forma de ponerla en práctica es confiando en ella, siendo de espíritu humilde. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.